continuamos ya casi con la parte final de este capítulo, que es el capítulo 36, que es emergencias geriátricas. Y vamos a ver esta parte que son consideraciones especiales en evaluación con pacientes pediátricos con traumatismos. El trauma, pues, sí, el trauma nunca se limita a un solo problema cuando se evalúa y atiende a un paciente geriátrico. Una caída aislada o una fractura de un adulto sano de 25 años rara vez se asocia con un deterioro general. Sin embargo, la misma lesión de un paciente de 85 años puede producir un efecto sistémico de amplio alcance que resulta en deterioro, choque y potencialmente una hipoxia mortal. Evaluación de la escena. Como todas las escenas, asegúrese de su propia seguridad primero, o las precauciones estándar. Considere el número de pacientes, especialmente en caso de accidente automovilístico. Determine si necesita recursos adicionales o especializados. Recopile información sobre el mecanismo de lesión, el MOI. Al igual que con cualquier llamada, busque pistas que indiquen que el incidente traumático de su paciente puede haber sido precedido por un incidente médico, como un síncope, un problema cardíaco o un problema relacionado con la diabetes. La información de los testigos puede ayudar a determinar si se produjo una pérdida de conciencia antes del incidente. Debe utilizar el mismo racionamiento cuando se trate de un paciente que haya caído. ¿La caída fue mecánica o se debió a un episodio de debilidad o mareo? El MOI también es importante en establecer si una lesión se considera crítica y afecta las consideraciones de tratamiento y transporte. Evaluación primaria. Durante la evaluación primaria abordará las amenazas vitales. Determine si se trata de un paciente prioritario y a qué centro será trasladado. Dado que los pacientes mayores de 55 años tienen un mayor riesgo de sufrir lesiones graves y fallecer, puede ser conveniente trasladar a los pacientes mayores con traumatismos a un centro de traumatología. Una vez que haya determinado que el paciente presenta una afección potencialmente mortal, limita el tratamiento en el lugar de los hechos a lo estrictamente necesario para su estabilización y siga los protocolos locales. La impresión general es un aspecto importante de todas las evaluaciones de pacientes. Al acercarse al paciente, observe la impresión general. Observe al paciente si está en general en una condición estable o inestable. Determine el estado neurológico. Determinar el estado neurológico puede ser difícil si se conoce el estado basal del paciente. Si es posible, intente obtener información de alguien que conozca al paciente. Utilice la regla mnemónica de la escala AVPU. Ya sabe que es alert, verbalize, painful and unresponsive, y la escala Glasgow Coma Scale para determinar el estado mental. Un factor importante a considerar en cualquier paciente es la incapacidad de recordar el evento. Si el paciente le está hablando, las vías respiratorias están despejadas. Los pacientes que tienen respiraciones ruidosas pueden tener compromiso de las vías respiratorias. Succione cualquier sangre o material extraño. Las dentaduras postizas pueden causar obstrucción en las vías respiratorias, por lo que puede evaluarse la presencia de dentaduras postizas, pero no se las quite a menos que estén creando un problema de permeabilidad en las vías respiratorias. Es más fácil ventilar a pacientes sin dientes. Es más fácil ventilar a un paciente sin dientes. Si el paciente no responde, abra las vías respiratorias con una modificación de la mandíbula. Si el paciente no responde, abra las vías respiratorias con la maniobra de empuje mandibular. Utilice una sonda orofaringia. Ya saben cuál es la orofaringia, y cuál es la nasofaringia, o la vía aérea nasofaringia, según corresponda. Y con un dispositivo de ventilación de bolsa de mascarilla. Si el esfuerzo respiratorio del paciente es insuficiente o nulo, cualquier curvatura de la columna vertebral del paciente requerirá almohadillado para mantener
la posición de supina o supino y las vías respiratorias abiertas. Los problemas respiratorios causados por un traumatismo pueden empeorar debido a una enfermedad respiratoria persistente y al esfuerzo respiratorio comprometido que conlleva el envejecimiento. Recuerde que un traumatismo torácico leve puede causar lesión pulmonar. Realice una evaluación respiratoria física del tórax exhaustiva y administre el tratamiento correspondiente, la oximetría de pulso para monitorear la oxigenación. Trata cualquier hemorragia externa de inmediato. Sospeche de los signos y síntomas de hemorragia interna. Beber alcohol y tomar anticoagulantes. Los medicamentos pueden empeorar el sangrado interno o dificultar el control del sangrado externo. Recuerde que los cambios fisiológicos debidos al envejecimiento pueden empeorar los efectos del trauma y las personas mayores no se recuperan tan fácilmente como los adultos más jóvenes. Los pacientes mayores pueden entrar en choque además. Recuerde que los pacientes que eran hipertensos antes de la lesión pueden tener una presión arterial normal o una presión arterial cuando en realidad están en choque. Palabras de sabiduría. Pacientes geriátricos con traumatismo craneoencefálico. Las personas mayores son más propensas a sufrir traumatismos craneoencefálicos como hematomas subdurales. El mecanismo puede ser leve, por lo que la gravedad de estas lesiones suele subestimarse. Tenga en cuenta que los signos y síntomas del cerebro, las lesiones a veces pueden imitar los signos y síntomas de un ataque. Asegúrese de preguntar sobre los factores de riesgo durante la evaluación de un paciente con una posible lesión cerebral. El abuso de alcohol a largo plazo, las caídas recurrentes, la lesión cerebral repetida. Pero es que lesión cerebral repetida. Uso de anticoagulante o un medicamento anticoagulante. Anticoagulantes o incluida la aspirina. Toma de historia. Las consideraciones de su evaluación del estado y la estabilidad del paciente deben incluir afecciones médicas previas, incluso si actualmente no son agudas ni sintomáticas. Por ejemplo, responde a una llamada para un paciente con antecedentes de angina inestable que ha sufrido una angina simple aislada de fractura del tobillo. Por ejemplo, responde a una llamada de un paciente con antecedentes de angina. Ya sabemos que angina es el dolor en el pecho. Inestable, que ha sufrido una angina simple aislada y una fractura de tobillo. Esa traducción, a mí esa traducción sí me saca la piedra a veces. Por ejemplo, responde a una llamada para un paciente con antecedentes de una angina inestable que ha sufrido y además se llama y una fractura insolada del tobillo, no 2 veces. Debe considerar que este paciente podría presentar una condición inestable y bríndele un traslado inmediato antes de que el estrés del traumatismo simple empeore la angina y se desarrolle un cuadro general de inestabilidad. En estos pacientes el resto de la evaluación se puede realizar de camino a urgencias. Asegúrese de obtener un historial de factores de riesgo cuando evalúa al paciente geriátrico con potencial lesión del cerebro. Si un paciente muestra signos y síntomas de aumento en la presión intracraneal, pregunte sobre traumatismo craneal reciente. Asegure de obtener una historia de factores de riesgo cuando evalúa a un paciente geriátrico con un potencial de lesión del cerebro. Si un paciente muestra signos y síntomas de aumento de presión intracraneal, pregunte sobre traumatismo craneal reciente. Ok. Esto lo va a señalar. Entonces, evaluación secundaria. El examen físico debe realizarse en un paciente geriátrico con traumatismo de la misma manera que cualquier adulto, pero considerando la mayor probabilidad de daño por traumatismo. Recuerde que cualquier lesión en la cabeza puede ser mortal en un adulto mayor al examinar el tórax. Considere que la respiración puede estar alterada. Revise los
Sonidos pulmonares y búsqueda de advertencia de marcapasos o cirugía cardíaca previa, aunque parezca que el paciente solo ha sufrido un traumatismo. Tenga en cuenta que esto no significa que él o ella no pueda también tener problemas médicos. Al evaluar el abdomen, recuerde que los pacientes mayores tienen una pared abdominal flácida y es posible que no presenten dolor ni rigidez. El abdomen cuando se ha sufrido un trauma. La disminución del tamaño muscular del abdomen puede enmascarar un traumatismo abdominal. Miércoles. Busque hematomas y otras evidencias de traumatismo. La lesión del hígado y el vaso puede presentarse con dolor abdominal difuso y el dolor puede referirse al hombro izquierdo. Eso sí, si es el hígado que está al lado derecho, te va a doler el hombro derecho. Si es el vaso que está al lado izquierdo, el spleen, sí, que si es el vaso, te va a doler el hombro izquierdo. Pero entonces, la lesión del hígado o el vaso puede presentarse con dolor abdominal difuso. Claro, pues cuando te lesionas el hígado o el spleen, entonces vas a referir dolor en uno de los hombros. Ay, eso ya es muy diferente por sobre el páncreas, ¿sí? Aunque hay lesiones que pueden lesionar, valga la redundancia, cualquiera de esos tres órganos, hígado, páncreas o vaso. Pero obviamente pues el vaso queda en la parte de atrás, que es retroperineal, el vaso. Es por eso. Evaluar las pulsaciones y presión arterial y signos de la piel. El relleno capilar no es confiable en personas mayores debido a la circulación comprometida. Recuerde que algunas personas mayores toman beta bloqueantes que inhiben su corazón de volverse taquicárdico. Como era de esperar, incluso en choque, una frecuencia cardíaca en los rangos normales pueden ser altos para cualquier toma de metabloqueantes. Intenta determinar si el paciente o la presión arterial es normal para él o ella. Recuerda que una presión arterial puede ser normal para un adulto mayor y podría indicar choque en un paciente más joven. Recuerda que la presión arterial, eso puede ser normal para un adulto mayor, podría indicar choque en pacientes más jóvenes. Imagínense, entonces eso es una confusión tenaz, pero lo más importante es saber diferenciar eso. No, los mismos signos vitales no van a ser los mismos si se los hacia una persona más joven. Entonces, revaloración. Repitiendo la evaluación primaria, el nivel de conciencia, signos vitales y las intervenciones deben realizarse, documentarse como cualquier paciente, pero recuerde que un paciente geriátrico tiene una mayor probabilidad de descompensarse después de un trauma. Pero recuerde, un paciente geriátrico tiene mayor probabilidad de descompensarse después de un trauma. Consejos de seguridad. Cataratas en la población geriátrica, incluso aquellos mecanismos aparentemente leves, pueden causar problemas potencialmente mortales o debilitantes. Evalúe el entorno del paciente para detectar posibles riesgos y recomiende cambios. Cataratas, no, caídas. Caídas en la población geriátrica. Tenía la duda, incluso en aquellos mecanismos aparentemente leves pueden causar problemas potencialmente mortales o debilitantes. Fracturas de los huesos son comunes y deben entablillarse de una manera apropiada a la lesión. Debido a la cantidad de flexión que ocurre en la columna vertebral, las caderas y rodillas de pacientes mayores, la aplicación eficaz de férulas y tablas espinales y convencionales para inmovilizarlos puede ser difícil o imposible, a menos que se utilice una gran cantidad de acolchado. Lo que se considera normal o una posición anatómica para niños y adultos suele ser anormal en algunos pacientes geriátricos con traumatismos. Intente obligar a un paciente a adoptar una actitud normal y una posición anatómica. Espera a ver. La posición anatómica puede causar daños. Algunos dispositivos como férulas de tracción simplemente
no, si no trabaja, se aplica en pacientes con caderas y rodillas flexionadas y donde debe usarse rutinariamente para tratar fracturas de cadera. Las férulas, como los colchones de vacío, se adaptan al contorno corporal. Puede ser una buena opción para inmovilización cuando esté indicado. En caso de fracturas de cadera y pelvis, evite hacer rodar al paciente en forma de tronco, ya que corre el riesgo de causarle mayor dolor. Cuando se indica la inmovilización, los pacientes con cifosis, una curvatura hacia adelante de la espalda, así se llama, cifosis, eso es la joroba, causada por un aumento anormal en la curvatura de la columna vertebral. A menudo necesitará relleno. En general se debe proporcionar un acolchado para mayor comodidad y para ayudar a disminuir la probabilidad de formación de úlceras por decúbito. Considere también que los pacientes con trastornos cardíacos o para estar acostados en supino puede tener inmensas dificultades para poner un paciente en supino. Por lo tanto, no los esfuerce a adoptar una posición incómoda ni a usar ningún otro método para lograr una restricción efectiva del movimiento de la columna. Una solución alternativa puede ser necesario considerar un dispositivo de inmovilización espinal, como un dispositivo de extracción de Kendrick, que está diseñado para un paciente en una posición sentada. A ver, miramos. Y así está como lo mencionan. Ya, pobrecito el viejito. Entonces, la colocación del relleno en el espacio vacío entre el cuerpo, como se ve aquí la imagen, el espacio vacío, es un componente importante para lograr la restricción del movimiento de la columna en un paciente geriátrico. Rellene el espacio vacío debajo de la columna cifótica. Las almohadas y mantas deben ser tan anchas como el respaldo para permitir una inmovilización de apoyo eficaces. Coloque mantas y almohadas debajo de la extremidad lesionada para brindar apoyo al sitio de fractura. Recuerde que las personas mayores no cuentan con mecanismos que les ayuden a mantenerse calientes. Proporciónenles mantas y calefacción para prevenir la hipotermia. Comuníquese con las personas mayores. Comunicarse con personas mayores puede ser un desafío en cualquier situación, pero puede volverse aún más complicado cuando el paciente está con dolor o miedo a causa de un trauma. Las personas mayores también tienden a temer que el trauma pueda afectar su movilidad e independencia. Recuerde brindar apoyo psicológico, así como tratamiento médico. Documente la evaluación, el tratamiento y revaloración, incluidos cualquier cambio en el estado del paciente. Vaya. Evaluación de caídas. Como se mencionó, las caídas son una de las principales causas de lesiones en pacientes geriátricos. Las caídas pueden ser causadas por una condición médica como un desmayo, una alteración del ritmo cardíaco o una interacción con un medicamento. Factores de seguridad y ambientales como la mala iluminación, el suelo suelto y una falta de pasamanos suelen ser responsables de caídas. Los factores fisiológicos incluyen problemas de visión y equilibrio, disminución de la agudeza visual y la fuerza. Al evaluar a un paciente geriátrico que ha sufrido una caída, es fundamental determinar el motivo. ¿Fue simplemente una caída mecánica o estuvo precedida por un evento médico patológico? ¿Está el paciente mareado antes de la caída? ¿Recuerda la caída? ¿Un desmayo causó la caída y la lesión? ¿O el paciente tropezó con algo y perdió el equilibrio? Los problemas cardíacos, neurológicos y metabólicos pueden causar debilidad, mareos o síncope. El resultado de una caída, los factores... A ver, esto sí está interesante. Los problemas cardíacos, neurológicos y metabólicos pueden causar debilidad, mareos o síncope, resultando en una caída. Los factores traumáticos y médicos están mucho más
interconectados en personas mayores. A veces un historial reciente de inicio e interrupción de presión arterial por un medicamento es suficiente para provocar que un paciente se maree y se caiga. Tenga en cuenta que la caída puede haber sido causada por una condición médica potencialmente mortal y busque cuidadosamente pistas en el paciente, los transeúntes y el entorno en accidentes automovilísticos. Esté alerta a la posibilidad de que un médico de emergencias puede haber causado el incidente. ¿Qué? Bueno, es que nadie está exento de que le ocurra un accidente, nadie, ni los bomberos ni los policías. No, está alerta de la posibilidad de que una emergencia médica pueda haber causado el incidente, especialmente con un solo vehículo que se estrella sin aparente causa. Bueno, respuesta a los centros de enfermería y atención especializada. Para muchos de los pacientes geriátricos con los que interactúan, la llamada se realiza en un hogar de ancianos u otro centro de atención especializada. Las personas mayores relativamente sanas y activas a menudo viven en comunidades para adultos activos con restricción de edad. Una opción más económica son los apartamentos con restricción de edad que brindan a las personas mayores la seguridad física y emocional que conlleva vivir con otras personas mayores. Un tipo de instalación similar, pero también ofrece comidas comunitarias, eventos sociales y otros tipos de apoyo. Es un centro de vida independiente. Los centros residenciales de vida asistida apoyan a los residentes con las actividades de la vida diaria. ADLS, Assisted Living Residential Facility Support Residents with ADLS. No tengo ni remota idea que sea eso. ADLS. Ok, entonces son actividades básicas de la vida diaria. ABED. AB. Actividades de la vida diaria. Sí. Son tareas fundamentales de autocuidado: bañarse, vestirse, comer, ir al baño, usar el baño y controlar la continencia, y trasladarse, moverse de un lugar a otro como una cama o una silla. Ok, y brindan asistencia a las 24 horas. Los residentes reciben asistencia con las actividades diarias de administración de medicamentos, y algunas instalaciones abordan problemas especializados de pacientes como la enfermedad de Alzheimer y demencia. Las residencias de ancianos, también llamadas centros de enfermería especializada o centros de atención a largo plazo, son centros que atienden a pacientes que requieren atención las 24 horas y en ocasiones son un nivel inferior de un hospital de cuidados agudos. Los pacientes requieren...
A ver, los residentes reciben asistencia con las actividades diarias, medicamentos, administración, bueno, esto ya lo leímos, voy a leerlo otra vez, y algunas instalaciones abordan problemas especializados de pacientes con la enfermedad de Alzheimer y demencia. Las residencias de ancianos, también llamadas centros de enfermería especializada o centros de atención a largo plazo, son centros que atienden a pacientes que requieren atención 24 horas y en ocasiones son un nivel inferior al de un hospital de cuidados agudos. Los pacientes requieren asistencia en la vida diaria y necesitan servicios terapéuticos o de rehabilitación. Las llamadas de este tipo de centros a veces pueden ser difíciles. Los pacientes suelen tener nivel de conciencia alterado y es posible que no puedan brindarle una respuesta del NOI o el MOI. El personal suele estar disperso y puede que no esté familiarizado con lo que se debe hacer para asistirle cuando sea necesario el transporte. La información más importante que debe determinar es de inmediato, es qué problema nuevo diferente tiene el paciente hoy que le hizo llamar al 911. Tan pronto como sea posible, determine el estado inicial del paciente hablando con el personal que lo atiende directamente a diario. Con información potencialmente limitada es necesario hacer una evaluación para determinar si el problema del paciente pone en peligro la vida o requiere atención de nivel ILS. Idealmente, el centro le proporcionará un registro de traslado con información crucial sobre el historial del paciente, sus medicamentos, alergias y sus dolencias actuales. Esta información es crucial, ya que el personal de urgencias necesita saber cómo tratar mejor al paciente. Idealmente, y cuando corresponda, se trasladará al paciente al centro de cuidados intensivos donde ya haya recibido tratamiento y donde su historial esté fácilmente disponible. Centro de infecciones, de control de infecciones. Debe ser una alta prioridad cuando visite estas instalaciones. No solo necesita protegerse, sino también lavarse bien las manos y las precauciones estándar. Pues el PPE, obviamente. PPE o BSI. Ya saben, puede inhibir la propagación de patógenos infecciosos a personas mayores que ya tienen una enfermedad comprometida y sus sistemas inmunes. También debe ser consciente de los posibles patógenos transmitidos por el aire. Algo tan simple como un virus del resfriado o la gripe podría resultar en una amenaza para la vida, como la neumonía, para un adulto mayor comprometido. Una infección en un paciente mayor puede sufrir una sepsis potencialmente mortal. Asegúrese de usar mascarillas si tiene una infección de las vías respiratorias superiores. De las vías superiores. Infección y el paciente, yo supongo que debe decir que asegúrese de usar mascarillas si tiene infecciones de las vías respiratorias superiores. Entonces, y si el paciente lo tiene. A continuación, describen algunos riesgos para los pacientes y para los EMT, aunque, en mi opinión, aunque ya lo dijo aquí más atrás, pero siempre que atiendas a alguien, tapabocas y guantes, mínimo. Resistente a la metilicina, estafilococo aureo, el SARM, ese es el MERS. Espera a ver. El MRSA. Methicillin resistant Staphylococcus aureus. Es una bacteria que puede causar infecciones en diferentes partes del cuerpo, a menudo resistente a los antibióticos de uso común. Se transmite por diferentes vías, incluida la respiratoria, y se puede encontrar en la piel, en heridas quirúrgicas y en el torrente sanguíneo, los pulmones y el tracto urinario. Las infecciones son comunes entre las personas que viven en espacios cerrados como residencias de ancianos. El organismo puede encontrar en úlceras de cúbito. En el organismo se pueden encontrar úlceras de cúbito, úlceras por presión en sondas de alimentación y en catéteres urinarios permanentes. Los síntomas ¿cuáles son del acrónimo? MRSA. Depende del tipo de infección
y puede causar infecciones leves en la piel o invadir el torrente sanguíneo. Por eso hablaban de la sepsis. Los pulmones o el tracto urinario. El MRSA se propaga principalmente por contacto de piel con piel, pero también se adquiere al tocar objetos que tienen bacterias sobre ellos. Para protegerse y reducir la propagación del MRSA, en caso de infecciones debe lavarse las manos antes y después de cada contacto con un paciente. Desechar o desinfectar adecuadamente todo el equipo médico y tomar las medidas adecuadas. Precauciones estándar con cada paciente. Pilas con esa bona. De manera similar, muchas infecciones de los hospitales son causadas por enterococos resistentes a la vancomicina. En inglés es ERV, pero en inglés es Vancomycin Resistant Enterococci, VRE. El enterocoqui o los enterococos son bacterias que normalmente están presentes en los intestinos humanos y el tracto reproductivo femenino. Vea pues. En las circunstancias adecuadas, estas bacterias pueden causar una infección. Algunos enterococos se han vuelto resistentes a la vancomicina y a los antibióticos. Y los antibióticos se utilizan comúnmente para tratar estas infecciones. El virus sincitial respiratorio, virus de la inmunodeficiencia humana, el VRS, que es... ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Se perdió. Respiratory Syncytial Virus, RSV. ¿Por qué está así? Qué raro. Entonces dice que el virus sincitial respiratorio, un virus que causa una infección en los pulmones y las vías respiratorias, puede provocar otras enfermedades graves que afectan los pulmones o el corazón, como la bronquiolitis y la neumonía. El VRS es altamente contagioso y se propaga a través de gotitas. O sea, nuevamente, el virus que causa una infección en los pulmones, en las vías respiratorias, puede provocar enfermedades graves que afectan los pulmones o el corazón, como la bronquiolitis y la neumonía. El VRS es altamente contagioso y se propaga a través de gotitas. Eso se parece igual que el COVID. Provoca una infección de las vías respiratorias superiores e inferiores, aunque se observa con mayor frecuencia en niños. El virus también puede causar enfermedades graves en personas mayores, especialmente aquellas con enfermedades pulmonares o debilitadas o el sistema inmune debilitado. Los síntomas son similares al del resfriado común, pero pueden ser más graves y durar más. El virus es altamente contagioso y se encuentran en secreciones de la nariz y la garganta en una persona infectada. Virus de la inmunodeficiencia humana. No, eso no, virus, no, eso no está así, esta traducción está mal, porque es VRS. También se transmite por contacto directo con gotitas de la tos o los estornudos y al tocar una superficie contaminada. El MRSA y el RBS y el RSV son infecciones que pueden ser potencialmente mortales, especialmente en un paciente inmunodeprimido. Busque señales de aislamiento o pregunte sobre enfermedades contagiosas. Cuando se acerque a un paciente, asegúrese de usar protección adecuada, un equipo de protección personal, descontaminar su ambulancia y equipo de diagnóstico después de contacto con residentes de hogares ancianos, ya sea con antecedentes de enfermedad infecciosa, si se conoce o no. Nuevamente, eso ya se vio en un capítulo mucho tiempo atrás, pero cuando habla de descontaminar la ambulancia, hay que hacerlo y dejarlo que se seque, no lo pasen otro paño con alcohol o con cloro, con lo que se haya ordenado los protocolos que tienen en cada una de sus unidades. Y dice que descontaminar, que es el
eliminar o neutralizar la radiación, sustancias químicas u otros materiales peligrosos de la ropa, los equipos y los vehículos y el personal. El equipo de protección personal, ya sabemos que es el equipo de protección que bloquea la exposición de un patógeno o un material peligroso. Entonces, ¿y qué es la enfermedad infecciosa? Es una condición médica causada por el crecimiento y propagación de pequeños organismos dañinos dentro de un cuerpo. Si se conoce o no, asegúrese de documentar el control al problema a control de infecciones. Informe al centro receptor y, dependiendo del protocolo local, informe de una enfermedad infecciosa a su empresa o al departamento de salud local. El Clostridium difficile, que en inglés esta vaina dice Clostridium difficile, algunas veces denominado C. diff, es una bacteria responsable de la causa más común de diarrea infecciosa adquirida en el hospital y regularmente causa casos esporádicos de diarrea en residencias de ancianos. Es una bacteria que normalmente crece en los intestinos. Antibiótico. El uso de antibiótico puede explicar el rápido aumento de cepas tóxicas que finalmente causan enfermedades. Los trabajadores de la salud pueden ser portadores de esta bacteria tras el contacto con heces contaminadas. También se pueden encontrar superficies ambientales como muebles, pisos, inodoros, lavados y ropa de cama. Síntomas de la colitis resultante pueden variar desde una diarrea leve hasta una inflamación del colon, potencialmente mortal. Los desinfectantes de manos comunes a base de alcohol no inactivan ni matan el C. difficile. No inactivan ni matan. Las precauciones de control con batas y guantes y el lavado de manos con agua y jabón después de cada contacto con un paciente son esenciales para prevenir la transmisión. Ya sabemos que la transmisión es la forma en la que se propaga una enfermedad infecciosa por contacto de aire o por vehículos o sus vectores. Vectores, que cosas que huelen, algún bicho que huele. El SARS o el CoV-2 es una cepa del coronavirus que causa la enfermedad del COVID-19, una enfermedad respiratoria que puede afectar a personas mayores y más vulnerables, especialmente a aquellas con afecciones médicas persistentes como la diabetes. El virus se propaga de persona a persona a través de gotitas en el aire que se crean al hablar y toser y estornudar. Cuando usted está en contacto con un paciente que sospecha que puede tener COVID-19, use el equipo de protección personal. Incluye la mascarilla N95 y guantes y gafas. Por eso que es muy importante siempre el PPE o BSI, Personal Protective Equipment, o BSI es base. Juepucha, no. Oh, no. BSI es... No. Medical. Body Substance Insulation. Body Substance Insulation. Eso es lo que significa. Bueno. ¿Qué nos hace falta aquí? Ya vamos a acabar, porque aquí... Vamos a acabar esto porque esto ya está cerca para coronar. Vamos a ver. Entonces dice así. ¿Sí? Espérame a ver. Sí. Pacientes moribundos.
moribundos, porque pensé que era dying patients, pacientes moribundos. A medida que los pacientes mayores viven más pacientes con enfermedades terminales eligen morir en casa en lugar de un hospital. Muchos cuentan con apoyo familiar o de cuidados paliativos. A menudo el paciente acepta su muerte inminente antes que su familia. Los pacientes moribundos reciben cuidados paliativos de confort. Los cuidados paliativos reconocen que la muerte es una parte normal del ciclo vital. No aceleran ni prolongan la muerte, sino que se centran en aliviar el dolor y brindar apoyo emocional y consuelo al paciente y a sus seres queridos. Es posible que le pidan interactuar con un paciente moribundo. Recuerde que esta interacción tendrá un efecto a largo plazo en la familia. Sea comprensivo, sensible y compasivo, aunque la situación también pueda resultarle incómoda. Determine si la familia desea que el paciente sea hospitalizado o se quede en el hogar. Directivas anticipadas, aunque esto ya les había visto anteriormente, pero bueno, actualmente muchas personas hacen uso de una directiva anticipada. ¿Y qué es una directiva anticipada? Es una documentación escrita que especifica el tratamiento médico para un paciente competente en caso de que el paciente no pueda tomar decisiones, también llamado testamento vital o directiva de atención médica. ¿Ok? Entonces, también llamados testamentos vitales, las directrices anticipadas son documentos legales específicos que orientan a los familiares y cuidadores sobre el tipo de tratamiento médico que se puede administrar a los pacientes que no pueden hablar por sí mismos. Entonces, el manejo de las directivas anticipadas se ha vuelto más común para los servicios médicos de urgencias, porque las personas están optando por utilizar los servicios de hospicio y pasar sus últimos días en casa. Las directivas anticipadas también pueden optar la forma de una orden de no resucitar, un DNR, y un DNR, la orden le da permiso para no intentar la reanimación de un paciente en paro cardíaco. Sin embargo, para un DNR, para que sea válido, el formulario firmado por el paciente o su representante legal o por más médicos u otros proveedores de atención médica autorizados. En presencia de una orden DNR, si el paciente aún está vivo, usted está obligado a proporcionar medidas de apoyo que pueden incluir oxígeno, alivio del dolor y comodidad. DNR no significa no tratar. Las vías respiratorias se deben proporcionar apoyo respiratorio y circulatorio. Sin embargo, la reanimación cardiopulmonar puede que no. Recuerda que una DNR fue completada por el paciente aún en su momento en el que estaba sano, en consulta con su médico, y debe ser respetada. Otro tipo de orden son las órdenes médicas para tratamiento de soporte vital, o POLS. Proporciona órdenes médicas. Además, las directivas anticipadas, las órdenes pueden ser específicas para una persona que padece una afección potencialmente mortal o está en salud o su salud está frágil. Un poder notarial para la atención médica es una directiva anticipada que ejerce una persona autorizada por el paciente para tomar decisiones médicas por él o ella. Asegure de seguir el protocolo de su servicio ante cualquier directiva anticipada. Anticipada, aunque las directivas anticipadas pueden estar en lugar de los familiares o cuidadores que se enfrentan a los últimos momentos de vida o al empeoramiento del estado del paciente, a menudo se alarman y llaman al 911. Si un DNR está en ese lugar, es importante tener una conversación con la familia, reconociendo los deseos del paciente en el momento de su salud en un buen estado. Otra situación común es el traslado de pacientes desde centros de enfermería. Las directrices específicas varían según el estado. Sin embargo, debe considerar las siguientes pautas generales. Los pacientes tienen derecho a rechazar el tratamiento, obviamente. Incluye los esfuerzos de reanimación, siempre que puedan comunicar sus deseos. El pedido del DNR es válido en un centro de atención sanitaria solo si está en la forma de una orden escrita por un médico. Debe revisar periódicamente los protocolos y la legislación estatal y local con respecto a las ante las directivas anticipadas. Cuando estás en caso de duda o cuando no existan órdenes escritas, se deberá intentar reanimar al paciente. Este pedazo sí es importantísimo. Cuando tales, esto.
Nuevamente, cuando estás en un caso de duda o cuando no existan las órdenes escritas, se debe intentar reanimar al paciente. Cada servicio también debe brindar la capacitación sobre las medidas que debe tomar los proveedores cuando se les presentan directivas anticipadas. También debe revisar la DNR de los pacientes cuando se las proporcionen, incluso si el paciente no está muriendo. Esta revisión puede brindar información sobre el formulario utilizado por ciertos proveedores de atención médica cuando en sin duda o cuando tu mejor opción o tu acción es brindar atención médica adecuada hasta que pueda determinar si una DNR está presente y es válida. Entonces, para terminar este último pedazo, ¿qué dice? Abuso de ancianos y descuido. El trauma en las personas mayores también puede ser víctimas de abuso. Informes y denuncias de abuso, descuido y otros problemas relacionados entre la población mayor de edad del país están en aumento. El maltrato de ancianos es cualquier acción que por parte de un familiar, cuidador u otra persona asociada a una persona mayor que se aproveche de la persona, la propiedad del estado emocional de dicha persona. Se define como cualquier acción por parte de un familiar, cuidador u otra persona relacionada con una persona mayor que se aprovecha de su persona, por ejemplo, maltrato físico, sus bienes o su estado emocional. El maltrato puede ser consecuencia de actos de comisión, palabras o acciones que causan daño, como abuso verbal, físico o agresión sexual. El abuso también puede ser el resultado de actos de omisión, o sea, no actuar, como negar a una persona mayor la nutrición o atención médica adecuadas. El alcance exacto del maltrato a ancianos a menudo no se conoce por varias razones, incluidas las siguientes. Maltrato a ancianos es un problema que ha estado en gran medida oculto en la sociedad. Las definiciones de abuso y descuido entre la población geriátrica varían. Víctimas de maltrato a ancianos a menudo dudan de denunciar el problema a los organismos encargados de hacer cumplir la ley o al personal de bienestar humano y social. La persona maltratada puede sentirse traumatizada por la situación o tener miedo de que el abusador la castigue por denunciar el abuso. La persona maltratada puede ser frágil y tener múltiples afecciones médicas crónicas, condiciones o demencia. La persona puede ser sonámbula, tener un ciclo de sueño alterado y gritarles a los demás periódicamente. También puede ser incontinente y depender de otros para las actividades de la vida diaria. El maltrato a ancianos ocurre con mayor frecuencia en mujeres mayores de 75 años. Los signos físicos y emocionales del abuso, como violación, el abuso físico conyugal y la privación nutricional, a menudo se pasan por alto o no se identifican con precisión. Las mujeres mayores son particularmente propensas a no denunciar incidentes de agresión sexual a las fuerzas del orden. Pacientes con déficit sensoriales, demencia y otras formas de estado mental alterado como la inducida por fármacos o depresión, es posible que no pueda denunciar el abuso. Qué pesar. Los abusadores de personas mayores a veces son producto de abuso infantil. Los abusadores de personas mayores a veces son producto de abuso infantil y el abuso que se inflige a la persona mayor puede ser una represalia. La mayoría de estos abusadores no están capacitados en el cuidado particular que requieren las personas mayores y el escaso tiempo que les permite descansar de las constantes exigencias de su familia, hijos y cónyuge complican considerablemente sus vidas debido a las constantes y exigentes necesidades de la persona mayor a su cargo. El abusador también puede presentar fatiga marcada. ¿El abusador? Fatiga marcada. Estar desempleado con dificultades económicas o abusar de una o más sustancias. Con atención puede reconocer las claves de estas situaciones estresantes y ayudar a orientar a la familia hacia los programas. En su comunidad está orientada a ayudar a toda la familia. Programas como centros de día para adultos, Meals on Wheels y muchos programas locales individualizados ayudan a reducir el estrés familiar y las probabilidades de abuso. El abuso no se limita al hogar. Entornos como residencias de ancianos y de convalecencia
y centros de atención continua también son lugares donde las personas mayores sufren daños físicos, psicológicos, económicos o farmacológicos. Los proveedores de atención en estos entornos pueden considerar a las personas mayores como problemas de gestión o categorizarlas como pacientes obstinados e indeseables. Consulte a las autoridades locales, pero en general debe asumir que tiene la misma obligación de informar sobre sospechas. Maltrato a ancianos, como ya sospecha de abuso infantil. Notifique sus inquietudes al personal del hospital que lo recibe. Informe a las autoridades correspondientes según los protocolos locales. Documente sus hallazgos con hechos. Si usted, en caso de duda, sea precavido y presente una denuncia, tenga en cuenta que no es su responsabilidad demostrar que el abuso ocurrió. Solo informar sus hallazgos según los protocolos. Evaluación y abuso de ancianos. El abuso viene en muchas formas y pueden incluir agresión física. Tenga en cuenta el entorno y las condiciones en las que vive un paciente. Y tome nota de las lesiones de tejidos blandos que no se pueden explicar por el estilo de vida y la condición física de la persona. Al evaluar al paciente, intente obtener una explicación de lo sucedido. Debe sospechar de abuso cuando las respuestas a las preguntas sobre la causa de la lesión se oculten, se evadan o sean incoherentes con los hallazgos médicos. También debe sospechar de abuso cuando recibe respuestas increíbles. También debe sospechar de abuso cuando recibe respuestas increíbles. Sospeche si piensa, ¿tiene sentido esto? ¿O de verdad me creo esta historia? Al revisar el historial del paciente como un EMT, es posible que usted sea el primer profesional de la salud en observar las señales de un posible abuso. Información que puede ser importante en la evaluación de un posible abuso incluye lo siguiente: apatía. El cuidador sobre la condición del paciente. Reacción excesivamente defensiva del cuidador y sus preguntas. El cuidador no permite que el paciente responda a preguntas. Visitas repetidas al servicio médico de urgencias o a la clínica. Un historial propenso de accidentes. Lesiones inexplicables de tejidos blandos. Explicaciones increíbles, vagas o inconsistentes de las lesiones. Quejas psicosomáticas. Dolor crónico sin explicación médica. Comportamiento autodestructivo. Trastornos de la alimentación y del sueño, depresión, falta de energía, antecedentes de abuso de sustancias y o sexual. Debe recordar que muchos pacientes que sufren abuso tienen tanto miedo a las represalias que hacen declaraciones falsas. Un paciente geriátrico que sufre abuso por parte de sus familiares puede mentir sobre el origen del abuso por temor a ser expulsado del hogar. En otros casos, el maltrato a ancianos, privación sensorial o demencia puede obstaculizar una explicación adecuada. El abuso repetido puede conllevar un alto riesgo de muerte. Como un EMT puedes ayudar a reducir el maltrato adicional al paciente al identificar el abuso. En la siguiente tabla. Esta importante medida puede permitir la derivación a los servicios de agencias de seguridad humana, social y pública y al defensor del pueblo de su estado. Entonces, categorías de abuso a los ancianos. Está el físico. Y entonces está la agresión, el descuido, el abandono, la desnutrición, por una dietética, mal mantenimiento de la casa, mala higiene personal y agresión sexual. Psicológico, descuido benigno o verbal, tratar a la persona como un niño, privación de estimulación sensorial, dejarlo por ahí aislado. Financiamiento, robo de objetos de valor y malversación, se abusan económicamente de ellos. Señales de abuso físico. Las señales de abuso pueden ser obvias o sutiles. Las lesiones pueden ser el resultado del abuso agudo o crónico o descuido de los hematomas infligidos y suelen encontrarse en los glúteos o en la zona lumbar, los genitales y la cara interna de los muslos. Las mejillas, nuevamente. Los hematomas infligidos suelen encontrarse en los glúteos, en la zona lumbar, en la parte baja de la espalda, los genitales y la cara interna de los muslos.
las mejillas o los lóbulos de las orejas, el cuello, el labio superior y el interior de la boca. Uy, Dios mío, Dios mío. Dios me ampare y me favorezca que mis hijos me hagan eso. No, es que eso, donde yo vea eso lo denuncio inmediatamente, la chimba. Son personas que no se pueden defender, puta. Es que cómo le van a hacer eso a esas personas, qué pecado. Todo lo que hicieron en vida para otros imbéciles y les pagan de esa manera. Las contusiones por presión causadas por la mano humana pueden identificarse por marcas ovaladas de agarre. Las contusiones por presión causadas por la mano humana pueden identificarse por marcas ovaladas de agarre, pellizcos o huellas de manos. Las mordeduras humanas suelen infringirse en las extremidades superiores. Las mordeduras humanas suelen infringirse en las extremidades superiores y pueden causar laceraciones e infección. Debe inspeccionar los oídos del paciente para ver si hay indicaciones de torceduras, tirones o pellizcos y evidencia de golpes frecuentes en los pabellones auriculares. También debe investigar múltiples hematomas en diversos estados de curación, preguntando al paciente y revisando sus actividades de la vida diaria. Las quemaduras son una forma común de abuso, como las de cigarrillo. Si ves quemaduras, especialmente cigarrillos, o marcas físicas que indiquen que ciertas partes del cuerpo del paciente han sido escaldadas sistemáticamente, debe sospechar abuso. El abuso típico de las quemaduras es causado por contacto con cigarrillos, fósforos, metal caliente, inmersión forzada, Dios mío, en líquidos calientes, productos químicos y fuentes de energía eléctrica. La gente es muy mala, la chimba. Puede ser difícil ver puede ser difícil ver un fracaso en el desarrollo de un paciente mayor que ha sufrido maltrato. De observar su peso y tratar de determinar si presenta desnutrición o no ha podido aumentar de peso en el entorno actual. Tiene el paciente un apetito voraz, medicamentos, se le ha retenido dinero por lo que el paciente no puede comprar alimentos ni medicamentos. También debe verificar si hay signos de descuido como evidencia de falta de higiene, mala higiene dental, mala regulación a la temperatura o falta de comodidades razonables en el hogar. Dios mío. Y así puede verse una persona. Dios mío. Señal de descuido incluyen evidencia de falta de higiene, mala higiene dental, mala regulación de la temperatura o falta de comodidades razonables en el hogar. Palabras de sabiduría. Al igual que con otras cuestiones jurídicamente complejas y cargadas de emotividad, la posibilidad de maltrato a ancianos exige un cuidado especial y documentación sea minucioso. El objetivo y el objeto, evitando opiniones sin fundamento y juicios personales. Es posible que se le pida que explique su informe en un procedimiento legal, reporte sus sospechas a las autoridades competentes y siga los protocolos locales. Normalmente las autoridades querrán conocer detalles específicos, por ejemplo, nombre, información de contacto sobre la persona que sospecha que sufrió abuso y por qué sospecha que lo sufre. Debes considerar las lesiones en los genitales o recto sin trauma reportado como evidencia de abuso sexual en cualquier paciente. Pacientes geriátricos con estado mental alterado, es posible que no puedan denunciar el abuso sexual. Además, muchas mujeres no denuncian los casos de abuso sexual por vergüenza y por la presión de permanecer en silencio y olvidar. Dios mío. Y así terminamos este capítulo. Difícil, termina uno con un golpe terrible por lo que uno comenta al final. Pero bueno, terminamos. Y ya vamos a ir a uno de nuestros últimos capítulos, que es el capítulo 37, que son pacientes con desafíos especiales. Patients with Special Challenges. Este va a ser... A ver si hay una fotico para que estemos... Ah, bueno. Bueno. Entonces dice que vamos desde la página 1392 hasta la 1412. Son 20 hojitas.
Bueno, ya vamos a acabar, pelados, ya vamos a acabar, puta. Ya casi. Que pasen buena noche.